Dios le bendiga, mis amados hermanos. Es un gozo estar aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor. Queremos darle gracias al Señor por su fidelidad y por todas sus bondades. Queremos también, estamos orando por la familia García Vidó, o sea, hermana Rosy, hermana Lili, quien su hermana partió a la presencia del Señor. Todavía no tenemos los datos y las informaciones de la funeraria, lo estaremos informando en el camino. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Damos gracias al Señor por estar reunidos aquí en su nombre en esta hora. Yo quiero, hermano, tratar el tema beneficios espirituales de estar en Cristo. Hay una serie de bendiciones, hay una serie de beneficios que tenemos por el hecho de estar en Cristo. Dice Efesios 1, 7 y 8, que son los dos textos que vamos a considerar. Dice, en quien tenemos redención, esa palabra, manténgala allí, por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y ahora lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios es tan rico en gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Dios se desbordó en su bondad, en hacernos personas también, un beneficio, personas entendidas. ¿Por qué Efesios? ¿Por qué nos concentramos en este libro? Hay muchísimas razones por qué hemos escogido este libro. De hace un tiempo atrás habíamos estado analizando con el pastor Isael cuál sería el próximo libro y rápidamente hablamos de Efesios. Se dice de Efesios, a Efesios se le llama la casa del tesoro. Si usted quiere encontrar tesoro, vaya al libro de Efesios. Se le considera la carta más sublime escrita por el apóstol Pablo. Eso es lo que dicen algunas personas y otros dicen de toda la Biblia, ¿verdad? Así es que mucha gente está enamorado del libro de Efesios. Yo espero que también nosotros nos enamoremos de este libro y lo disfrutemos, hermano, lo vamos desarrollando expositivamente, versículo por versículo. Y hoy estamos en los versículos 7 y 8. El apóstol Pablo ha venido desarrollando muchos beneficios por haber venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Entre ellos mencionaremos 8 que ya nosotros hemos estado escuchando. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. No, yo creo que nosotros vayamos, hermano, diciendo amén. Alabado sea el nombre del Señor. Fuimos escogidos por Dios. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Fuimos predestinados. Amén. Fuimos adoptados como sus hijos. Fuimos redimidos. Quiere decir liberados, ¿verdad? Salvados en Cristo. Fuimos perdonados. Amén. Hermano, hay que decir un amén bien fuerte. Y cuando entremos en el perdón, vamos a estar haciendo mucho énfasis lo grande que es el perdón también. Hizo sobreabundar con toda sabiduría e inteligencia. Dios se desbordó en dar a los creyentes en Cristo Jesús toda sabiduría y toda inteligencia. Y finalmente hay unos que todavía no hemos llegado. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, que luego lo vamos a ver ya en el versículo 12 y 13. Vamos a ver la importancia también de ser sellado por el Espíritu Santo. Desarrollaremos 3 encabezados, hermanos. Lo estamos mirando ahí en pantalla. El beneficio de la redención, el beneficio del perdón y el beneficio de recibir sabiduría e inteligencia en Cristo Jesús. A estos beneficios, hermano, un comentarista conocido, William Barclay, los llama las concepciones más grandes de la fe cristiana, ya que el hombre por sí mismo era incapaz, dice William Barclay, era incapaz de librarse por sí mismo. Necesitaban liberación. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor?
Dice la Biblia también la razón, el versículo 6, Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en Cristo. Este sermón, hermano, entonces estaremos mirando estos 3 puntos que vimos allá. Vamos a pensar en el primero, el beneficio de la redención en Cristo Jesús. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en la Nueva Traducción Viviente, una versión conocida, dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Algunas definiciones, vamos a estar entrando en ellas, por ejemplo, sobre la palabra redención, y en esta ocasión lo estamos haciendo por un pequeño comentario que tiene Coalición por el Evangelio en República Dominicana. En la Biblia, la redención se refiere al rescate de Dios de los creyentes solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz y todos sus beneficios. Redención también se define en forma corta y sencilla, manejable, como liberar por medio del pago de un precio o rescate. Bien, hay otras definiciones que vamos a estar manejando también. Los efesios estaban bien relacionados con la palabra redención. Habían varias palabras en el original griego en que se escribió, digamos, el Nuevo Testamento, griego koiné, como se le ha llamado. Habían varias palabras griegas para redención. Por ejemplo, hay una palabra agorazo y otra palabra exagorazo, donde se compraba el esclavo, pero seguía siendo esclavo. Así que alguien podía ir comprar el esclavo y dejarlo en la jaula que estaba siendo esclavo para llevárselo como esclavo. Pero cuando se habla en Efesios 1:7, no se usa ni agorazo ni exagorazo, se usa la palabra apolutrasis, que significa redención completa. Amén. Esa fue la redención que Cristo hizo por nosotros. Él pagó el precio, hermano, y nos deja libre. Ahora, ¿libre para qué? Hermano, para servirle, naturalmente, para que ahora seamos sus siervos, pero voluntarios, porque usted quiere realmente dedicarse a servir. MacArthur dijo: redención se refiere al pago a Dios de rescate requerido para dejar en libertad a una persona esclavizada. El sacrificio de Cristo en la cruz pagó ese precio por cada persona elegida que había sido esclavizada por el pecado para comprar su libertad de la esclavitud de la iniquidad. Entonces, hermanos, tenemos que dar gracias al Señor que somos libres en Cristo Jesús. Y he dejado esta definición un poquito más completa para último, para que la sigamos manejando en nuestra mente. Dice: redención es el acto divino de liberar a los que creen en Cristo de la esclavitud del pecado mediante el pago de la sangre y la muerte de Cristo en la cruz. La voy a repetir. Redención es el acto divino de liberar a los que creen en Cristo de la esclavitud del pecado mediante el pago de la sangre y la muerte de Cristo en la cruz. Hermano, es un rescate, es una liberación. Amén. No se nos confundan con esta palabra redención. No es tan complicada teológicamente hablando. La gente se apega a las cosas que le gustan y al mismo tiempo lo atan, esas cosas. La redención es un acto de amor, es un acto de poder, es un acto de bondad en Cristo Jesús. Hay mucha gente que están atadas en su miseria por diferentes razones. Por ejemplo, el dinero, la fama, el poder, los vicios, ahí están los juegos, la bebida, la inmoralidad sexual, la avaricia, las drogas y otras ataduras. Hermanos, Cristo rompe las cadenas. ¿Cuánto alaban ahora al Señor?
Así dice un coro: Cristo rompe las cadenas. Libre, tú me hiciste libre. Hermano, hay que dar gracias a Dios por lo que Dios ha hecho. El doctor Emilio Núñez, quien fue mi profesor en el seminario, dijo lo siguiente con respecto a la redención: Cristo ha pagado plenamente el precio de nuestro rescate, somos libertados en Él. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Repito, Cristo ha pagado plenamente el precio de nuestro rescate, somos libertados en Él. Este es un tema, hermano, fascinante, que debe animarnos nosotros a seguir adelante y a los que no tienen a Cristo a venir a los pies de Cristo. Dice la Biblia en 1 Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es un texto precioso porque nos habla también de la obra de Cristo, o de este beneficio en Cristo Jesús, el beneficio de la redención. Hermano, y voy a entrar al beneficio del perdón, segundo lugar, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Y la Nueva Traducción Viviente, voy a utilizar nuevamente esta versión, dice: Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Y perdonó nuestros pecados. Definición de perdón. El perdón de pecado es un resultado de la redención en Cristo. Está seguido una cosa de la otra. Dice Curtis Bauchan sobre el perdón lo siguiente: perdón en el Nuevo Testamento significa literalmente una despedida, un alejar. La frase entera significa la remoción de la culpa del pecador y el perdón del pecador. El perdón es un aspecto principal de nuestra redención. Perdón tiene el sentido de soltar y alejar. Retener algo contra una persona no es perdonar. Soltarlo es perdonar. Dios suelta y deja ir nuestras ofensas. Dice la Biblia en el Salmo 103:12, dice: como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar, aquí está la palabra, de nosotros nuestras rebeliones. Y también, si alguien quiere pescar, dice en Miqueas 7:19, dice: y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Imagínense, hermano, el trabajo de Satanás para a veces traernos a la memoria esas cosas que hemos fallado y que hemos pecado en el pasado. Traer a la memoria, tiene que ir al fondo del mar y sacarla, y uno se siente como que todavía se siente culpable, pero ya Dios nos ha perdonado, hermano, y ha arrojado esos pecados al fondo del mar. Pero yo creo que Satanás es capaz de ir al fondo del mar a pescar allá para traer a la memoria eso, hermano, porque nos viene. No sé cuántos de ustedes ha vivido eso. Yo sé de un hermano que mientras yo hablaba con él lloraba. Él lloraba. Y yo sé por qué él lloraba. Porque él se sentía todavía como que no había sido perdonado. Ya había sido perdonado. Pero cuando hablábamos de temas parecidos, ese hermano lloraba. Somos perdonados para perdonar. Hermano, y quiero hacer énfasis en el perdón, porque yo le voy a ser sincero, no es fácil el perdón. Tenemos que darle gracias a Dios. No es fácil el perdón. Somos perdonados para perdonar. Perdonar no es olvidar, es renunciar a la venganza o el contraatacar y poner lo sucedido en las manos de Dios. Perdónanos, Mateo 6, 12 y 15, perdónanos nuestras deudas. ¿Cómo? Como también nosotros, ¿qué? Perdonamos a nuestros deudores. Ahora,
dice el 15, dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si no perdonamos, hermano, Dios tampoco nos va a perdonar. Porque de la única manera, hermano, que podemos comprender lo grande que es el perdón, es cuando perdonamos. De lo contrario, vamos a considerar como que el perdón no es nada. No, no. Perdone para que usted vea lo que es perdonar. Hay personas, hermanos, que rompen una relación de amistad porque no hay perdón de algo que pasó. Hay personas que dejan una iglesia que aman tanto y la aprecian tanto, mi iglesia, mi familia, dejan la iglesia, hermano, porque hay alguien allí a quien yo no puedo ver porque no hay perdón, no ha habido perdón. Pudiera también la gente, hermano, hasta cambiar de país, de pueblo, porque no quiero encontrarme con esa persona en uno de los comercios de aquí. El perdón es una cosa, un asunto serio de verdad. Y Dios lo puso bien serio. Si no perdonamos, tampoco Él nos perdonará. Porque de la única manera que podemos apreciar lo grande que es el perdón es perdonando. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y sabe cuántas veces tenemos que perdonar a un hermano que peca contra nosotros? ¿Cuántas? Gracias, mis amados hermanos. 70 veces 7 y aún más. John Stott hizo un excelente comentario acerca del perdón. El perdón, esa liberación, es un rescate del juicio justo de Dios sobre nuestros pecados. Y el precio pagado fue el derramamiento de la sangre de Cristo cuando murió por nosotros en la cruz. Así que redención, perdón y adopción van juntos. Redención y perdón es un privilegio presente que disfrutamos ahora. Es lo que hace posible una relación filial con Dios, una relación íntima, fraternal con Dios, que hemos sido perdonados. Y yo creo que tenemos que aprender, hermano, cuando usted le pide perdón a Dios, entender que Dios lo ha perdonado. Tenemos que entender que si usted está en Cristo, el Señor perdonó todas tus ofensas. Tenemos que caer de rodillas y darle gracias al Señor. Gracias por perdonarme. El perdón, hermano, no es fácil. Yo he visto situaciones, hermano, tan terribles, hermano, de programa en la que la persona dice, nunca lo perdonaré, nunca. Porque eso es tan difícil. Gigi Ávila, ustedes recuerdan el ejemplo que ya mucha gente conoce, la experiencia, que su hija la mataron de muchísimas puñaladas. Y cuando ellos llegaron era un río de sangre. Y después de todo eso, Gigi Ávila arrancó para la cárcel donde estaba la persona que mató a su hija. Y le dijo, yo he venido aquí para perdonarte. Eso no es fácil. No es fácil. Aquel que mató a su hija. Yo no he venido aquí para acusarte ni para nada. Yo he venido aquí para perdonarte por lo que tú has hecho. Eso se fue al corazón. Una experiencia extraordinaria. Y en tercer lugar, hermano, para finalizar, ¿verdad? El último punto. El beneficio de recibir sabiduría e inteligencia. No lo tomemos, hermanos, que esto es sencillo. Es algo muy beneficioso para una persona que cree en Cristo. Recibe redención, quiere decir liberación. Recibe perdón, ¿qué quiere decir perdón? Hermano, que hace alejar todos nuestros pecados y los lanza al fondo del mar. Y en tercer lugar, el beneficio de recibir sabiduría e inteligencia. Efesios 1:8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y la Nueva Traducción Viviente leímos hace un rato, dice, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y el entendimiento. Se desbordó Dios en dar a aquellos que han sido redimidos, que han sido perdonados, en darle también sabiduría e inteligencia.
que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría, inteligencia, dice otra versión. Sabiduría y entendimiento, alguien comentó lo siguiente: sabiduría y entendimiento es un beneficio de estar en Cristo. Amén. Amén. Dice, son capacidades especiales que se le imparte al creyente redimido, salvado, perdonado, para tomar decisiones acertadas y discernir la verdad divina. Estas cualidades son excepcionales para una vida guiada por principios divinos, para un servicio útil en la iglesia de Cristo y para la gloria de Dios. Esto hay que leerlo, como que lo leímos muy rápido, ¿verdad, hermanos? Vamos a leerlo ahora más pausado. Alguien comentó lo siguiente: sabiduría y entendimiento es un beneficio de estar en Cristo. Son capacidades especiales que se le imparte al creyente redimido para tomar decisiones acertadas y discernir la verdad divina. Esas cualidades son esenciales para una vida guiada por principios divinos, para un servicio útil en la iglesia de Cristo y para la gloria de Dios. Amén. Y decimos amén. Un profesor que yo estuve allá en seminario en Guatemala, el doctor Stanford Orth, comentó lo siguiente: Dios da sabiduría. En una tesis doctoral que él escribió, dice: Dios da sabiduría e inteligencia para entender su plan y propósito. La percepción espiritual es una de las obras del Espíritu Santo en el creyente. La caída en el pecado quitó al hombre algo de esta habilidad, de esta capacidad mental, especialmente la concepción espiritual, diríamos discernimiento también espiritual. Pero en la redención Dios tomó la acción de restaurar al hombre esas capacidades. Él desea que el redimido comprenda sus propósitos y que actúe con sabiduría, viviendo conforme a la voluntad de Dios. O sea que no es tan sencillo. Este beneficio nos va a ayudar para toda la vida. Oseas 4:6 dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Dónde estuvo la falla? ¿Qué falló? Dios no falló en dar conocimiento. Dice: por cuanto desechasteis el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oye el juicio que vino por eso, hermano. Tomaron las cosas tan sencillas. Y yo quiero motivar, hermano, al estudio bíblico. Cuando usted oiga que hay estudio bíblico, si puede llegar, trate de llegar al estudio bíblico. Porque tenemos que tener deseo de conocer más de Dios. Tenemos que tener deseo. No es posible, hermano, que en esta iglesia lleguen 40, 50 personas, donde el domingo llegan alrededor de 300 personas al estudio bíblico. Necesitamos que haya más interés, hermano, en el estudio de la palabra de Dios. Ese fue el problema del pueblo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuál era el problema? ¿Que no había conocimiento? No, por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Tremendo juicio ese. Por cuanto desechaste el conocimiento de seguir conociendo a nuestro Dios. A causa de que Israel perdió el interés de conocer a Dios. Tiene que haber interés en nosotros, hermano. Y vivir para Él, perdió el privilegio de ministrar y servir a las naciones. ¿Por qué, hermano? Porque el evangelio, Dios es el evangelio. Si una gente pierde el interés en conocer más de Dios, está también poniendo a un lado el mensaje de Dios. Dijo Curtis Bauchan en su comentario sobre el libro de Efesios lo siguiente: Pablo enseña aquí que la gracia de Dios no solo ha traído redención y perdón, sino que ha sobreabundado
en los dones adicionales de sabiduría e inteligencia. Considera como dones adicionales este autor. Y Robinson, otro autor, lo define como el entendimiento que conduce a la acción correcta. Tanto la sabiduría como la inteligencia conducen a la recta conducta o una conducta recta. Puede haber momentos especiales, ya lo tenemos en Cristo, sabiduría y ¿qué? E inteligencia, ya la tenemos en Cristo, pero pueden haber momentos en los que no entendemos la situación y necesitamos que ir a Dios y decirle, Señor, dame sabiduría en esta decisión. Precisamente ¿por qué? Porque usted no quiere tomar una mala, ¿qué? Una mala decisión. Entonces necesita ir al trono de la gracia, ir en oración a Dios. Dice la Biblia en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces vamos a decir que también hay sabiduría disponible para cuando pasamos por momentos difíciles y necesitamos la sabiduría. Concluimos con algunas aplicaciones. Creo que estoy predicando corto, ¿verdad, hermano? Concluimos con algunas aplicaciones. Dijo el doctor Miguel Núñez lo siguiente: la salvación es de Dios de principio a fin. Aquel que pone su fe en Jesucristo recibe la redención por la obra de Cristo en la cruz, porque Él es un Dios lleno de gracia. Voy a repetir este comentario de nuestro amado pastor Miguel Núñez. La salvación es de Dios de principio a fin. Aquel que pone su fe en Jesucristo recibe la redención por la obra de Cristo en la cruz, porque Él es un Dios lleno de gracia. Efesios 2:8, lo conocemos el texto, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios lo salvó por su gracia, dice otra versión, cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. Y ni aún así la gente la recibe, la salvación, siendo un regalo de Dios. Aunque la salvación es gratis en Cristo, implica también responsabilidades, y algunas las vamos a ver aquí en el mismo libro de Efesios. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La salvación es gratis en Cristo Jesús cuando la gente se arrepiente y viene a Él humillado, buscándole y pidiéndole perdón, hermano, pero hay compromiso. Esa salvación, esa redención, ese perdón, esos beneficios que Dios nos ha dado es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió, nos salvó, nos redimió para la alabanza y la gloria de su gracia. Para que no haya nadie quien se jacte, hermano, en esta obra que Dios ha hecho. Dice Efesios 1:6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en Cristo. Para la alabanza de su gloriosa gracia, dice otra versión, dice que nos concedió en su amado. Voy a incluir una responsabilidad más que no está aquí en Efesios, pero está en otro libro de la Biblia, pero que vale la pena que también nosotros la compartamos. 1 Pedro 2:9, un texto conocido, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no solamente está la responsabilidad del cuidado que tenemos que tener, de vivir una vida agradable delante del Señor, sino que también para que anunciéis. Anunciéis es proclamar, es predicar. Hemos sido llamados para predicar a Cristo también. La gente necesita oír el Evangelio. Y dice las Escrituras en Mateo 24:14, y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. Finalmente, hermanos, terminamos leyendo Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y la Nueva Traducción Viviente traduce este texto de Romanos 1:16, dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Finalizo, hermano, compartiendo un pensamiento de un académico, amigo nuestro, que dice lo siguiente: la buena nueva del evangelio es que el pecado del hombre puede ser perdonado. Amén. Que puede quitarse la culpabilidad, puede tener sentido la vida y una esperanza futura puede ser una realidad. Voy a repetirlo. Las buenas nuevas del evangelio es que el pecado del hombre puede ser perdonado, que puede quitarse la culpabilidad, puede tener sentido la vida y una esperanza futura puede ser una realidad. Venga Cristo en arrepentimiento y fe. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por este tema tan interesante. Señor, cuando hablamos de la redención, cuando hablamos del perdón, cuando hablamos, Señor Padre, de recibir de ti sabiduría y entendimiento para tomar las mejores decisiones en esta vida, estamos hablando de grandes beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Oramos por los amigos que todavía no están en Cristo, para que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe y te busquen de todo corazón. Gracias por tu palabra. En el santo y poderoso nombre de Jesús oramos. Amén y amén.